Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum. Gloria tibi Domini. Nillo tempore dixit Iesu discipuli suis, cum videritis abominationem desolationis, que dicta est a Daniele profeta, statem in loco sancto, qui legit intelligat. Tunc qui Judea sunt fugiant ad montes, et qui in tecto non descendat tollere aliquid de domo sua, et qui in agro non revertatur tollere tunicam suam. Vea autem pregnantibus, et nutrientibus in illis diebus. Orate autem non fiat fuga vestra in iemi, vel sabbato. Erit enim tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundius qui modo neque fiet. Et nisi breviati fuissent dies illi, confierent salva omnis caro, sed propter electos breviabuntur dies illi. Tunc si quis vobis dixerit, ecce hic est Christus aut illi, nolite credere, surgens enim pseudo Christi, et pseudo prophetei, et dabunt signia magna et prodigia ita ut non errorem inducantur, si fieri potes, et si amelenti. Ecce predixi vobis, si ergo dixerent vobis, ecce in deserto est, nolite exire, ecce in penetralibus nolite credere. Sicut enim fulgur exit ab oriente, et paretusque in occidentem, ita editet adventus filii hominis. Ubicunque fuerit corpus illi congregabuntur et aquile, statim autem post tribulationem dierum illorum sol obscurabitur, et luna non davit lumen suum, et stelle cadent de cielo, et virtute celorum conmebuntur. Et tunc paraebit signum filii hominis in cielo, et tunc plangent omnes tribus terrae, et videbunt filium hominis venientem in nubibus celi cum virtute multa, et majestate, et mitet angelos suos cum tuba, et voce magna, et congregabunt electos eius ad quator venitis, assumis celorum usque ad terminos eorum, ab arbore autem dicite parabolam, cum iam ramus eius tener fuerit, et folia nata, citis, quia propens estas ita et vos condideritis ec omnia, citote, quia prope est in januis, amen dico vobis, quia non preteribit generatio hec, donde omnia hec fiant, celum et terra transigunt, verba autem mea non preteribunt. Laus tibi Christi. Demos gracias a Dios porque nos ha arrancado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su muy amado Hijo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, estamos celebrando la misa de este último domingo del año litúrgico, el domingo número 24 después de Pentecostés. Ya, si Dios quiere, el próximo domingo iniciamos con el nuevo año litúrgico, con el primer domingo de Adviento. La carta a los Colosenses, queridos fieles, escribió San Pablo desde su primera prisión. Es digna de que no lo olviden jamás los cristianos, especialmente aquellos a quienes los pseudoprofetas tratan de seducirlos para apartarlos de la iglesia, que es el reino de nuestro Señor. Para irse sea para la falsa iglesia
iglesia conciliar o para cualquier otra, en donde no está Dios, así como a los cristianos de Colosas, queridos fieles, trataban de separarles de la sinceridad de la apostólica doctrina los pseudos apóstoles simonianos, diciéndoles que no era Cristo el autor de nuestra salvación, sino los ángeles. Del mismo modo abundan hoy falsos profetas o filósofos o falsos teólogos que muestran un decidido empeño en seducir a los fieles, sea con doctrinas modernas, sea también los pseudoteólogos con la tal llamada tesis casiciaca, tesis herética, con errores desde la filosofía. El primero y más básico de ellos es el principio de la no contradicción. Al decir que hay papa y no hay papa a la vez. Otros diciéndoles que no hay necesidad, que hoy en día no hay sacerdotes válidos, que hoy en día los obispos no podemos administrar sacramentos, los tal llamados homalona, o aquellos que dicen que solamente hay un único bautismo, que es el bautismo precisamente solamente del agua, negando también por principios teológicos el bautismo precisamente de sangre y el bautismo también de deseo, que la Iglesia siempre ha aceptado como bautismos verdaderos. Bautismo de sangre, al ser martirizados antes de recibir el bautismo del agua. La Iglesia, por medio de ese bautismo, por medio de ese vertimiento de sangre, aquellas personas las hace miembros de la Iglesia. Tenemos muchos santos en el calendario. ¿Y qué fe? Santos que precisamente tenemos en el calendario litúrgico, como por ejemplo, por el martirio de sangre, bautismo de sangre, tenemos los santos inocentes que festejamos el 28 de diciembre y que tiene octava dentro de nuestro calendario. O Santa Emerenciana, quien era catecúmena, que fue apedreada mientras rezaba junto a la tumba de Santa Inés antes de poder recibir las aguas del bautismo. O los mártires del siglo XVIII en Japón, los cuales fueron arrestados y ejecutados mientras eran aún catecúmenos, pero la Iglesia siempre los reconoció como mártires por su fidelidad hasta la muerte. O dentro del bautismo del deseo, encontramos a santos como el ladrón, San Dimas, que festejamos también dentro del calendario litúrgico en algunos lugares. O del bautismo de la sangre, encontramos también a San Victorino, a los santos Victorino, Poto, Rutilo y Estéfano, que eran mártires de Corinto de finales del siglo III, los cuales estaban ya en el último paso de su catecumenado, listos para ser bautizados, cuando fueron arrestados y martirizados. Los compañeros mártires de San Genaro de Benevento, siendo San Genaro obispo, con él precisamente fueron martirizados muchos catecúmenos bajo las persecuciones de Diocleciano. Para nosotros son santos. San Albán de Verulamium, que es considerado el primer mártir
de Gran Bretaña, del cual se dice que dio refugio a un sacerdote perseguido y por verlo rezar se convirtió a Cristo. Cuando las autoridades lo arrestaron en lugar del sacerdote, confesó su fe y fue decapitado sin haber sido bautizado formalmente. Dentro de los bautismos del deseo encontramos también a varios santos dentro del calendario litúrgico. Entonces, la gran pregunta es, para los herejes que niegan el bautismo de la sangre y del deseo, la Iglesia, que siempre expresa a través de la liturgia lo que se cree en la teología, ¿se equivocó acaso por más de 2000 años al inscribir el nombre de todos estos mártires, tanto de sangre o aquellos bautizados por deseo como Sandinas, dentro del calendario litúrgico? ¿Acaso la Iglesia se ha equivocado? O también dentro de este grupo incluyamos a todos aquellos herejes que aún hoy en día dentro del sedevacantismo profesan uno de los errores condenados por el Papa Juan XXII por allá en el año 1318, que dice: la cuarta blasfemia de estos impíos proviene de la envenenada fuente de los sobredichos valdenses. Consiste en afirmar que los sacerdotes, debida y legítimamente ordenados según la forma de la Iglesia, están manchados con algunos crímenes y no pueden confeccionar y administrar los sacramentos eclesiásticos. Precisamente todos estos dentro del sedevacantismo, este pequeño grupo que se hacen llamar los verdaderos o el grupo de los 20, niegan que los sacramentos actúan ex opere operato y que para que todo sacramento válido sea administrado se necesitan 3 condiciones: la materia, la forma y la intención de conferir el sacramento como lo manda la Iglesia. Solo encontramos en el Concilio de Florencia, en el Denzinger numeral 695. Precisamente este grupo de sacerdotes y obispos dentro del sedevacantismo, que también blasfeman contra el Espíritu Santo al negar sus órdenes sagradas como válidas, o porque X o Y fiel ha dudado de que sus órdenes sean válidas, se hacen reordenar y reconsagrar, blasfemando de esta manera contra el Espíritu Santo al negar su acción íntegra en la administración de los sacramentos. Todos estos blasfemian una y otra vez contra el Espíritu Santo. O de aquellos precisamente que dicen que hoy en día no hay sacramentos válidos, que no hay sacerdotes válidos, están también precisamente condenados, ya que niegan estos la acción también del Espíritu Santo actualmente en la Iglesia. A este grupo incluyamos a los tal llamados Home Alone. Que blasfeman cada día más y más contra el buen Dios, contra su Iglesia en la administración de los sacramentos. Todos estos dicen que no hay necesidad ni de los méritos de Cristo ni de pertenecer a su Iglesia para que nuestras obras sean ante Dios meritorias de vida eterna.
No pueden reducirse a números los errores que con diversos nombres y por diversos caminos han nacido y se propagan con tan funesto y diabólico fin. Unos quieren que baste la observancia de la ley natural para parecer justos y santos ante la presencia del buen Dios, y son naturalistas. Otros enseñan que observando el Evangelio, según cada uno lo entienda, todos pueden salvarse, y este grupo son los protestantes también. Dentro del sedevacantismo existe otro grupo de protestantes que son los que acabo precisamente de mencionar. Aquellos que niegan el bautismo de la sangre y del deseo, los fenellitas como se les conocen, o aquellos también que niegan verdades tan básicas en la filosofía y en la teología como lo son los sedeprivacionistas. Al aceptar a un hereje como papa y al dividir la materia y la forma del papado, yendo incluso contra el principio básico de la filosofía, que es el principio de la no contradicción, principio que no se puede nunca negar. También hay otro grupo que suponen que adorando a Dios, sea en la forma que quiera, se gane el reino de los cielos, y estos son los indiferentistas. Contra todos, pues, debe estar prevenido el cristiano católico hoy en día, para no ser víctima de una seducción que le traería fatales consecuencias. También es el grupo modernista, queridos fieles, que se hacen llamar Iglesia Católica sin serlo, como son el grupo precisamente de la secta conciliar, negando aún más hasta las mismas verdades de fe. Entonces, todos estos ya están condenados. No os dejéis alucinar, queridos fieles, por los que aparentando querer aliviaros del peso que se imagina nos imponen los divinos mandamientos y las buenas obras que están obligados a practicar para salvarnos, o quieren destruir también la fe y nuestro estado de cristianos, o reduciéndola a una fe individual y arbitraria, aspiran a usurparla de su carácter divino. No ceséis, pues, queridos fieles, os diré como San Pablo, de dar gracias a Dios, que os ha librado de la potestad de las tinieblas y os ha introducido en el reino de su Hijo amadísimo. Gracias, agentes de Patria. La patria del hombre no es la tierra, es el cielo, llamado por Dios al goce de una felicidad que consiste en unirnos a Él, verle y gozarle eternamente allá en los cielos. Todas las cosas del mundo, las riquezas, los honores, hasta la sangre, deben de ser por nosotros despreciadas y condenadas, si vemos son obstáculo para alcanzar aquella felicidad. No debemos considerar como bienes que nos privan del eterno bien y atraen sobre nosotros tantos males. Todo camino que conduzca a un abismo es horrible, aunque esté cubierto de flores y ofrezca por sus lados deslumbradoras perspectivas. Ejemplo de ello el sedeprivacionismo. Los únicos saludables caminos que nos llevan a Dios precisamente se encuentran dentro de la Iglesia. Y estos caminos y estos bienes son la Iglesia de Cristo, la católica. El pertenecer a ella, el vivir dentro de ella, el alimentarse con su doctrina y con sus sacramentos, es, pues, la verdadera y la única felicidad del cristiano. El que no vive dentro de esta arca se ahoga, el que está fuera de este rebaño perece en las garras del lobo. No hay otra puerta para entrar en el cielo, ni otro camino que nos conduzca a la eterna bienaventuranza, sino la Iglesia Católica, lo cual es dogma de fe. Extra ecclesiam nulla salus.
Es decir, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Es uno de los grandes beneficios de la misericordia de nuestro buen Dios, queridos fieles, el haber nacido dentro del seno de tu Iglesia. En virtud de este señalado favor que se nos concede sin mérito alguno por nuestra parte en nuestra misma cuna, somos ya lavados con las saludables aguas del bautismo, que nos purifican de la mancha original, se nos rescata del imperio del demonio, se nos coloca en el número de sus hijos, es decir, de los hijos de Dios, y se nos eleva a la dignidad de hermanos y coherederos de Jesucristo. Permaneciendo fieles a la Iglesia, nuestra felicidad está ya casi asegurada. No hay dudas ni errores que no puedan disiparse a la luz de la divina doctrina que la Iglesia, por medio de sus ministros, nos enseña diariamente y que con tan exquisita solicitud trata de conservar pura e inmaculada. Cuanto mayor sea nuestra fe, más aumenta nuestra esperanza de poseer algún día el cielo, y más fervorosas son nuestras oraciones, pidiendo las gracias que para alcanzarle son necesarias. Como las plantas al lado de una corriente crecerán y se multiplicarán, asimismo las virtudes con el influjo de la gracia, y animados con la Iglesia de que el Juez Supremo que ha de coronarnos, es el testigo secreto de todas nuestras acciones. El mundo, el demonio y la carne, nuestros enemigos, caerán a nuestros pies como trofeo de nuestros combates. Pero si tenemos el temerario orgullo de salirnos de la Iglesia, o si nuestros crímenes la obligan a arrojarnos fuera de su seno, ya sea por el cisma o la herejía, ya no habrá remisión para nuestros pecados. Perderemos la calidad y la cualidad de hijos de Dios, al mismo tiempo que perdemos la de hijos de la Iglesia. Seremos privados del derecho al reino de los cielos. Dejaremos de ser coherederos de nuestro Señor Jesucristo. No seremos ya sus hermanos, sino sus enemigos, y lejos de poder ocupar algún día un asiento entre sus escogidos, aumentaremos, pues, el número de los réprobos. Tanto por lo que claramente afirma la posición que es materia de este sermón, como por lo que acabo de decir, habréis comprendido, querido fiel, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y que por lo tanto debemos de estimar en mucho el beneficio que Dios nos ha hecho, trayéndonos, como dice San Pablo, al reino de su Hijo amadísimo. Gracias allende. Sí, queridos fieles, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Como en la epístola de San Pablo a los Colosenses, gracias allentes Deo Padre, Dios nos feci, in partem sorti sanctorum indum. Fuera de la Iglesia no hay salvación, queridos fieles. Los herejes, los cismáticos, los sedeprivacionistas, los feneguitas, los fomalón, los filósofos, los ateos, todos estos son los enemigos de la Iglesia Católica y la acusan de intolerancia porque no les concede que el hombre pueda salvarse en cualquier secta. O algunos de ellos se presentan como verdaderos católicos, aquellos obispos y sacerdotes ordenados más de una vez, consagrados más de una vez. Se hacen llamar católicos, pero no lo son. Son enemigos de Cristo por blasfemar contra la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad Santa, el Espíritu Santo. O algunos, como los sedeprivacionistas, dicen que en la secta conciliar hay algo de Iglesia Católica. Todos estos afirman que el hombre puede salvarse en cualquier secta, y aún añaden que hacen más estrechas de lo que ellas son las puertas del cielo. Esto las abren y nos acusan de cerrarlas
para tantos desgraciados que no conocen la fe católica o se hacen pasar por católicos sinceros. Nada hay, sin embargo, en esta máxima de la Iglesia que no sea conforme a la razón y que no pueda justificarse con lo que dicen los mismos impíos. Al decir que fuera de la Iglesia no hay salvación, dogma de fe, no hacemos más que expresar el estrecho deber de adherirnos a la fe revelada, íntegra y totalmente, de vivir en comunicación con la Iglesia a través de los sacramentos. El que no crea, ha dicho el mismo Señor Jesucristo, será condenado. Y non cree viderit condemnabitur. Marcos 16. El que no oiga la Iglesia, dice también el Redentor, míreseme como pagano y publicano. Mateo 18. Desde el momento en que una religión presume estar en posesión de la verdad y enseña dogmas que deben creerse, virtudes que deben practicarse y un culto con que honrar a Dios, desde este instante es consiguiente y necesario que diga: el que viola las leyes que yo proclamo no está en el camino de la salvación, o no ha de tenerse fe y confianza en lo que se enseña y se manda, o no hay más remedio que decir: fuera de esto no hay salvación. Los mismos impíos que no pueden dejar de reconocer y proclamar algunos de los deberes que el hombre tiene que llenar, el reconocerlos y proclamarlos, equivale a decir: el que no cumpla estos deberes se halla fuera del camino de la salvación. ¿Qué diríais, oh filósofos, oh teólogos, o cuasi teólogos, o pseudo teólogos privacionistas, herejes? Si la Iglesia afirmase que también se salvan los que están fuera de ella, en la Iglesia conciliar, diríais o que no tenía la fe en lo que enseñaba y prescribía, o que tenía fe en todos los errores y extravagancias. Pues no, la Iglesia afirma una y otra vez que fuera de ella no hay salvación. Por lo mismo los católicos han dicho siempre: fuera de la Iglesia no hay salvación. Citemos algunos santos de los primeros siglos. El gran mártir San Ignacio de Antioquía, donde puede decirse principia la tradición por ser el tercer obispo de Antioquía después de San Pedro, aunque la tradición comienza con los apóstoles, pero la tradición escrita empieza con él. Escribiendo los de Filadelfia, todo aquel les decía que sigue a los que se separan de la Iglesia no pueden ser herederos del reino de Dios. San Justino Mártir, inmediato a San Ignacio de Antioquía, habla así: hay gentes que, cubriéndose con el nombre de cristianos, han enseñado dogmas contrarios a Dios, impiedades y blasfemias, y con los cuales no tenemos comunicación alguna. Antes bien los consideramos como enemigos del Señor, alejados de Él, impíos, injustos y malvados. No hay más, dice la Lactancio, la Iglesia Católica, donde se conserva el verdadero culto. Ella es la fuente de la verdad, la casa de la fe, el templo de Dios. De manera que el que no entra en este templo, o se vale de él, queda excluido de poder esperar la vida y la salvación eterna. San Atanasio de Alejandría enseña lo mismo escribiendo contra los arrianos. Los que no siguen la fe de Pedro, sino que la rasgan con divisiones impías, no tendrán parte, dice San Ambrosio en la heredad de Pedro. Explicando lo que prefiguraba el Cordero Pascual, dice San Jerónimo: y estoy ligado por la comunión con la cátedra de Pedro. Yo sé que la Iglesia está edificada sobre esta piedra. El que come el cordero fuera de esta casa es profano, y el que se encuentra fuera de esta arca perecerá en las aguas del diluvio. El que se halla fuera de la Iglesia, dice San Agustín, está separado de Dios. En la Iglesia hay, dice San Fulgencio, justos e injustos, pero fuera de la Iglesia no hay justos. En la era del Señor hay grano y paja hasta el día de la gran separación. Pero fuera
de la era no hay más que paja que el viento arrebata. Esto lo podemos encontrar precisamente en la unidad de la Iglesia escrita por Nicole, citando la refutación de Judith, todos estos testimonios, o si quieren ir a buscarlos. Y a la verdad, si dice San Pablo, que excluye el reino de los cielos a los que cometen crímenes, como han de alegar derechos a él los herejes y los cismáticos que cometen uno de los mayores delitos, ¿cuál es el corromper con una doctrina errónea a la fe divina? ¿Cómo la desobediencia y la revolución contra la Iglesia, es decir, contra el mismo Cristo, no han de poner al hombre fuera de los caminos de la salvación? Los filósofos, pseudofilósofos, teólogos y pseudoteólogos, privacionistas y demás, se escandalizan al oírnos decir que fuera de la Iglesia no hay salvación, pareciéndoles que con esto hacemos proporcionalmente muy corto el número de los escogidos. Para calmar aún tanto su exquisita sensibilidad, conviene decirles a todos esos pseudoteólogos protestantes que la Iglesia no solo es esa jerarquía aparente que existió de manera visible físicamente en el Vaticano hasta el último Papa verdadero, Pío XII, sino que en ella también concierne al universo como en una vasta red. Además de esa organización física, hay y circula también una porción de su divina sustancia que no se toca ni se ve. Esa porción, como enseña el cardenal Bellarmino, son los dones interiores del Espíritu Celestial que la llena y la anima. Son las gracias y todas las virtudes cuya impresión constituye el fondo de sus sentimientos y de su vida. Es lo que los teólogos llaman su alma. Así como no formaría exacto juicio acerca de las aguas del mar y de su benéfica influencia, y en las limitase y limitase su acción al terreno sobre que pesa el cúmulo de agua visible, sin tener en cuenta los conductos secretos por donde el océano lleva su vida. Al corazón de los continentes y a los países más distantes de sus playas, del mismo modo no formaría exacta idea de la Iglesia el que la redujese o limitase a su constitución exterior y no supiese que su alma circula y obra por las venas secretas hasta en los países habitados por el cisma, por la herejía, la incredulidad, o aún más hoy en día por el modernismo, que ha reemplazado o intenta reemplazar o imitar a la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia católica. Limitándome no más que a unas pocas condiciones o estados, vemos que la Iglesia nos reduce a tan estrechos límites como suponen los herejes el camino de la salvación, pues reconociendo como verdadero el bautismo de aquellos que no son católicos, administrados tal como lo enseña el Evangelio, tocando el agua a la frente y pronunciando: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos estos niños bautizados por todas estas sectas, mientras estos niños, con una voluntad culpable, no se adhieran al cisma o a la herejía de sus padres, si llegan a morir estando en ese estado, pueda que se lleguen a salvar. Precisamente por estar bautizados, o por lo menos llegar al purgatorio.
La iglesia es la que los engendra por las aguas del bautismo, aunque no sea por un ministro católico, tal como lo enseña la teología moral sacramental. De todas esas, de todos esos bautismos de sociedades heréticas, así sean hechos como lo manda la iglesia, precisamente se engendran dentro de la iglesia, y todos esos ministros, entre comillas, de todas esas sectas heréticas son como, digámoslo así, sus nodrizas, como la iglesia es su madre. Esos niños pertenecen al rebaño de Cristo, y muriendo antes de tomar posesión de su libertad, entrarán infaliblemente en la gloria y verán a Dios faz a faz como los ángeles, por manera que aun en los campos sembrados de cizaña por el hombre enemigo, se recoge gran cosecha para el padre de familia, y le pagan, digámosle así, el diezmo. Esos mismos pueblos cuyas fatales disidencias los destinan a perecer. También son miembros, digámoslo, de la iglesia, aunque invisibles, todos aquellos que habiendo deseado o deseando recibir el sagrado bautismo, no pueden lograrlo a causa de dificultades u obstáculos que no está en sus manos vencer. Ciertamente en la sociedad cristiana no puede entrar más que, en la sociedad cristiana no se puede entrar más que por la puerta del bautismo. Pero si el bautismo exterior no puede recibirse, ni tenemos ministro que en el agua y el Espíritu Santo nos regenere, ni verdugo que con nuestra propia sangre nos lave, todavía llevamos dentro de nosotros un recurso saludable, y a esto se le llama el bautismo de deseo. Nuestro corazón, gracias a una admirable disposición de Dios, no puede convertirse en foco de regeneración, poniendo a ciertas condiciones de fe, de arrepentimiento y de amor el voto general de purificarse por los medios establecidos. Para esto, por la providencia, no es necesario más, en el caso dado, para que el hombre viejo se convierta en hombre nuevo. Ese baño de fuego que nos transfigura no nos imprime no el carácter de cristianos, pero nos comunica su justicia y sus derechos, y en virtud de la piadosa energía de nuestros deseos y por nuestro ardiente amor, quedamos ya naturalizados en la iglesia y purificados por nuestra propia voluntad, según dice San Ambrosio en la oración fúnebre, hablando del emperador Valenciano, que no vio realizado su deseo de recibir el bautismo. Quod si suo mártires obluntur sanguine, et hunc sua pietas abluit et voluntas. Oración fúnebre de San Ambrosio del emperador Valenciano. Réstame aún hablar de los disidentes de buena fe, a propósito de lo cual, refiriéndose a los sectarios del cisma de Donato, dice San Agustín que cuando sus extravíos no son una creación de su audacia y presunción, cuando el germen de ellos lo han recibido de manos de una familia reducida y subyugada por el error, y cuando en fin únese a esto cierto marcado interés por el descubrimiento de la verdad y la resolución de abrazarla, caso de ser hallada los que se encuentren en tal caso, no se le debe contar en el número de los herejes, de quaquam sunt inter hereticos deputandi. Los que habiendo sido bautizados según el rito necesario, han creído con entera buena fe, han creído en una secta disidente sin inquietud ni duda acerca de sus creencias, por figurárseles que la fe de su cuna era la más pura y la autoridad de sus pastores la más legítima, sin sospechar nunca que pudieran vivir en una religión falsa.
plenamente confiados en sus padres, en sus ministros, en sus maestros, en su nación. La Iglesia precisamente llama a estos todavía hijos suyos. Los lleva en su corazón aunque no están bajo sus pabellones, y no los mira como enemigos suyos, sino como soldados extraviados. Como dijo nuestro Señor en el Evangelio, hay ovejas que no están en este reino. Y es misión de nosotros, los ministros de Cristo, ir a buscarlas. Para ser el objeto de los anatemas de Dios no basta no haber visto la luz, sino que es necesario haberla despreciado, o haberla suscitado, o haberle suscitado obstáculos. Es preciso, sin embargo, mucho examen, mucha cautela, mucha precaución, antes de afirmar que tal o cual hombre se halla de buena fe en el error, porque si bien la educación, los ejemplos, lo que se ve, lo que se oye y las circunstancias personales y locales influyen de hecho en que el hombre se mantenga en una secta, es difícil, rarísimo, casi imposible moralmente hablando, que todos estos individuos algún día por el medio y por los medios auxilios de nuestro buen Dios no le otorgue precisamente la gracia de alcanzar la felicidad eterna a través de la conversión. Felicidad eterna a la que somos destinados los miembros de la Iglesia. Pueden ser muchos los adultos sectarios o disidentes que se mantienen de buena fe en el error, y es misión de nosotros ir a buscarlos a ellos para que encuentren la verdadera fe. La buena fe supone una perfecta sumisión del espíritu a todas las verdades ya conocidas. Ora por la revelación, ora por la razón, con ardiente deseo de conocer, de creer. Todo lo que Dios le reveló al mundo a través de su iglesia, lo cual viene a ser una fe implícita de la verdadera doctrina. Supone además en el hombre la buena fe un humilde reconocimiento y confesión de su debilidad y de su propia miseria. Y está en nosotros, queridos fieles, ir a por ellos, poniendo precisamente confianza sin límite en la misericordia divina, para que todos estos logren un sincero arrepentimiento de las faltas, una constante fidelidad en el cumplimiento de los deberes que les sean conocidos y una completa correspondencia a las gracias que reciben por el amor de Dios. De manera, queridos fieles, hay que decir que no hay salvación ni salud fuera de la Iglesia. Y al decir esto, los católicos no hacemos tan estrechos como suponen los herejes los caminos de la salvación. Y en cuanto a los que la Iglesia pone fuera de estos caminos, todavía hay que distinguir, porque si son disidentes o sectarios, resistiendo positiva y tenazmente a la luz por todas partes, que por todas partes se les manifiesta, ellos mismos son los que por su propia voluntad se ponen fuera del camino de la salvación. Si son los niños que mueren sin haber recibido el bautismo, además de que Dios, no admitiéndolos en la iglesia, ninguna injuria les hace, pues nada les debe su suerte, no es tan desgraciada que podamos decir, habría sido mejor que no hubiesen nacido, según indica San Agustín. Non audio dicere quod eis ut nulliesen, quam ut ibiesen, quod sius expediret. Es por eso que todos esos niños muertos sin la gracia del bautismo van a lo que nosotros llamamos como el limbo. Es un lugar donde no se sufre, ni hay precisamente eterna felicidad como en el cielo. Es un lugar de paz y tranquilidad, sin ver a Dios cara a cara. No como el infierno, donde hay eternos tormentos.
ni como el cielo donde hay eterna felicidad. Y por lo que mira a los infieles, la Iglesia les dice que si guardan la ley natural y tienen un alma recta y un corazón puro, si las disposiciones interiores corresponden a las gracias recibidas, y sobre todo aún más sin haber escuchado de la Iglesia Católica, si por estas disposiciones interiores Dios, aunque sea con milagros, consumar exteriormente la obra enviando sobre las alas de los ángeles predicadores o ministros suyos que nos instruyan y bauticen. Pero si esto no sucediese, queridos fieles, todos aquellos infieles que no hayan conocido ni hayan escuchado nunca hablar de la Iglesia Católica, la Iglesia nos enseña que todos estos no serán juzgados más que por la ley natural que su conciencia les dicta. Sus propios pensamientos serán los que los acusen o defiendan, no por el Evangelio que no conocieron, sino por la ley natural habrán de ser examinadas sus obras. Se infiere, pues, de todo lo expuesto, infiere que el mayor de los beneficios es el haber nacido en la Iglesia Católica, que siendo la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, es también la única depositaria de sus infinitos méritos y la única que recibe los dones del Espíritu Santo para la remisión de los pecados y edificación y conservación del cuerpo místico del Redentor. Pereciendo los que viven fuera de esta iglesia, o siendo necesarias muchas y difíciles condiciones para que no perezcan todos incesantemente, debemos nosotros de dar gracias a Dios, porque sin mérito alguno por nuestra parte, ha querido que nazcamos entre los resplandores de la verdad, al paso que tantos y tantos que quizá hubieran correspondido mejor que nosotros, nacen y mueren entre espesas tinieblas. Deducid de aquí, querido fiel, cuán terribles cargos han de hacérsenos al pedirnos cuenta del uso que hemos hecho de la luz y de la gracia durante nuestra vida, y cuán horrible tormento han de experimentar aquellos que, estando rodeados de la luz, llamaron voluntaria y maliciosamente a las tinieblas, para no reconocer ninguna ley en sus pasiones, y vivir entregados a la crápula y concupiscencia de la carne. Digamos pues, queridos cristianos, como San Pablo a los colosenses: Gratias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sorte sanctorum illumini. Es decir, gracias al Padre que os hizo capaces de participar en la herencia de los santos en la luz. Y digamos también, Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Vosotros, pues, amados fieles, dad gracias sin cesar a Dios, que se ha dignado sacaros de las tinieblas e introduciros en el reino de la luz, que es la Iglesia, reino de su amadísimo Hijo, desde donde, correspondiendo fielmente los divinos auxilios, iréis pues a gozar de su presencia por las eternidades de los siglos. Pidamos pues también a Nuestra Señora de la Santa Esperanza, patrona nuestra, que nos permita lograr salvarnos dentro del seno de la Iglesia una, santa y católica, y apostólica y romana.